Bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión /A y estoy emocionado /A de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un torbellino de información, porque lo que tengo que compartirles hoy es explosivo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los romances más comentados y seguidos de la televisión turca, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no cualquier relación, sino las conversaciones secretas que aparentemente han salido a la luz. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los supuestos secretos, los detalles más jugosos, y a analizar qué podría significar todo esto para el futuro de ambos actores. ¿Listos para el drama? Yo sí. Antes de empezar, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban a mi canal si son nuevos por aquí. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos llenos de noticias, análisis y, por supuesto, mucho chisme sobre sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y sean parte de esta comunidad. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por protagonizar la exitosa serie Love is in the Air, fueron mucho más que colegas en la pantalla. Su química traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo. Su relación fue intensa, apasionada, y generó un interés mediático sin precedentes. La noticia de su ruptura, lamentablemente, fue un golpe duro para muchos. Sin embargo, las especulaciones y los rumores nunca se detuvieron. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas se multiplicaron y la prensa rosa, como siempre, hizo de las suyas. Pero, ¿qué es lo que realmente ha encendido la mecha ahora? Pues, amigos, son unas supuestas conversaciones privadas que han sido filtradas. Sí, conversaciones que, según fuentes no oficiales, podrían revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación. Entendamos una cosa, en el mundo del entretenimiento, especialmente en el caso de las celebridades, la privacidad es un lujo. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y, en general, la vida digital, dejan huella. Y cuando una relación es pública, cualquier cosa puede filtrarse, intencionalmente o no. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre estas conversaciones? Por supuesto, la información es limitada y aún no ha sido verificada por fuentes oficiales. Pero según lo que ha circulado en los medios, las conversaciones revelarían detalles sobre discusiones, celos, desacuerdos y hasta planes futuros que tenían como pareja. Algunos medios aseguran que en los mensajes se mencionan supuestos problemas de confianza, diferencias en sus prioridades profesionales y personales, y hasta posibles terceras personas. Imagínense el escándalo. Otros, más especulativos, hablan de presiones externas, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público y de la dificultad para compaginar agendas tan apretadas. Es crucial, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, tomar esta información con pinzas. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes, todo esto podría ser simplemente rumores y especulaciones. Pero aún así es imposible no sentirse intrigado /A y, por qué no decirlo, un poco emocionado /A por saber qué podrían revelar estas conversaciones. Si estas conversaciones son auténticas, ¿qué implicaciones podrían tener? Primero y más importante, un impacto en la imagen pública de ambos actores. Si se revelan detalles comprometedores, podrían generar reacciones negativas por parte de sus fanáticos y hasta afectar sus contratos publicitarios o sus futuros proyectos profesionales. Segundo, esto podría influir en la percepción que el público tiene de sus personajes. Recordemos que Hande y Kerem son actores muy queridos, y su relación en Love is in the Air generó una conexión muy fuerte con la audiencia. Si la imagen que proyectan se ve afectada por la revelación de estas conversaciones, podría haber un cambio en la forma en que los ven en pantalla. Tercero, y esto es una posibilidad más personal, podría generar tensión entre ellos. Aunque hayan terminado su relación amorosa, es posible que aún mantengan algún tipo de contacto o relación cordial. La filtración de estas conversaciones podría dañar esa relación y hacer que la situación sea aún más complicada. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender? En primer lugar, que la privacidad es un bien muy preciado, especialmente para las celebridades. En un mundo donde la información vuela y las redes sociales son el pan de cada día, es fundamental proteger nuestra vida personal.
La constante exposición mediática a la que se someten las celebridades, sumada a la facilidad con la que se comparte información en línea, crea un ambiente propicio para la invasión de la privacidad. Es esencial recordar que incluso las figuras públicas tienen derecho a la confidencialidad en sus relaciones y en sus vidas privadas. En segundo lugar, que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios no siempre refleja la realidad. La vida de las celebridades, como la de cualquier persona, tiene sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. La perfección que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo es, en muchos casos, una construcción artificial. Es importante ser conscientes de que detrás de las imágenes cuidadosamente elaboradas y las vidas glamurosas, se encuentran personas con problemas, desafíos y emociones como cualquier otro ser humano. En tercer lugar, que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden llegar a su fin. Es parte de la vida y aunque duela, es importante aprender a aceptar los cambios y seguir adelante. Las rupturas sentimentales son experiencias dolorosas, pero también son oportunidades para el crecimiento personal y la búsqueda de nuevas perspectivas. Es fundamental permitir el duelo, aprender de la experiencia y avanzar con resiliencia. Y por último, que el chisme es tentador, pero a veces es mejor esperar a tener la información completa y verificada antes de juzgar a alguien. La difusión de rumores y especulaciones puede causar un gran daño, especialmente cuando involucra la vida personal de las personas. Es importante practicar la empatía y la prudencia antes de emitir juicios precipitados. La verificación de la información es clave para evitar la propagación de noticias falsas y la desinformación. ¿Qué más podemos esperar en el futuro? Pues, todo dependerá de cómo reaccionen Hande y Kerem. ¿Harán alguna declaración? ¿Tomarán acciones legales contra quienes hayan filtrado estas conversaciones? ¿Qué proyectos profesionales tienen en mente? ¿Cómo les afectará esta situación en su vida personal? Tendremos que esperar para ver qué pasa, pero una cosa es segura, este tema seguirá dando mucho de qué hablar. La atención mediática sobre Hande y Kerem es considerable, y cualquier movimiento que hagan será analizado minuciosamente. Las redes sociales serán un hervidero de comentarios y opiniones, y la curiosidad del público seguirá alimentando la conversación. En lo personal, me parece fundamental respetar la privacidad de Hande y Kerem. Si estas conversaciones son reales, creo que es importante que ellos decidan qué hacer con esa información y cómo quieren manejarla. No deberíamos juzgar, ni especular sin tener toda la información necesaria. La especulación constante y la invasión de la privacidad pueden ser perjudiciales para la salud mental y emocional de las personas involucradas. Espero que si estas conversaciones son verdaderas, puedan encontrar la paz y la tranquilidad, tanto en su vida profesional como personal. Y espero que a pesar de todo, sigan regalándonos su talento en la pantalla y que logren mantener la conexión que tenían con sus fanáticos. El público espera con ansia sus próximos proyectos, y su éxito profesional es algo que todos deseamos. En cuanto a ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que estas conversaciones son reales? ¿Creen que tendrán un impacto en la carrera de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de esta situación? Me encantaría leer sus comentarios. La conversación en la sección de comentarios es crucial para entender las diferentes perspectivas y construir un diálogo constructivo. Antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado sobre las supuestas conversaciones secretas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sobre los detalles que podrían revelar, sobre el impacto que podrían tener en sus carreras y en su imagen pública, y sobre las lecciones que podemos aprender de esta situación. Es crucial recordar que toda esta información debe ser tomada con precaución, ya que no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, la situación es intrigante y nos invita a reflexionar sobre la privacidad, las relaciones y el impacto de los medios en la vida de las celebridades. La forma en que se maneje esta situación determinará en gran medida cómo se percibe a Hande y Kerem en el futuro. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando sobre este tema. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen otra opinión? Cuéntenmelo en los comentarios.
La interacción con la audiencia es fundamental para el crecimiento del canal y la construcción de una comunidad activa. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Besos y abrazos. Asterisco asterisco profundizando en algunos puntos clave y añadiendo más detalles asterisco asterisco. Asterisco asterisco el impacto en la carrera profesional asterisco asterisco. La filtración de estas conversaciones, de ser auténticas, podría tener un impacto significativo en las carreras de Hande y Kerem, dependiendo del contenido de las conversaciones. Si se revelan detalles que los muestran de manera negativa, como discusiones acaloradas, infidelidades emocionales o profesionales, esto podría dañar su imagen pública y afectar sus contratos publicitarios. Las marcas son extremadamente cuidadosas con las figuras que contratan para representar sus productos, y un escándalo como este podría llevar a la rescisión de contratos existentes o a la dificultad para conseguir nuevos patrocinios. Por otro lado, si las conversaciones revelan simplemente problemas de pareja comunes, sin detalles comprometedores, el impacto podría ser menor. El público es cada vez más comprensivo con los errores humanos y con las dificultades que enfrentan las relaciones, especialmente bajo la presión del ojo público. En este caso, la reacción de los fanáticos y del público en general podría ser más de empatía que de condena. Es importante destacar que la reputación de ambos actores es, en gran medida, su activo más valioso. Su éxito en la industria del entretenimiento depende de la confianza y el cariño que el público les profesa. Cualquier acción que ponga en peligro esa reputación podría tener consecuencias graves en sus carreras. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad en la era digital asterisco asterisco. La era digital ha transformado radicalmente la forma en que vivimos y nos comunicamos. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y la constante conexión a Internet han creado un entorno en el que la información viaja a la velocidad de la luz y donde la privacidad es un bien cada vez más escaso. Para las celebridades, esta situación es aún más complicada. Su vida personal se convierte en un interés público, y cada movimiento es analizado, comentado y juzgado. La filtración de conversaciones privadas es solo una de las muchas formas en que se puede violar la privacidad de una persona en la actualidad. Es fundamental que las celebridades tomen medidas para proteger su privacidad, como ser cuidadosos con la información que comparten en las redes sociales, utilizar contraseñas seguras y proteger sus dispositivos electrónicos. También es importante que las plataformas digitales adopten medidas para proteger la privacidad de sus usuarios y para combatir la difusión de información confidencial. Asterisco asterisco la reacción de los fanáticos asterisco asterisco. La reacción de los fanáticos ante la filtración de estas conversaciones será crucial. Los fanáticos son, en muchos casos, el motor que impulsa la carrera de un actor. Su apoyo, su entusiasmo y su defensa son fundamentales para el éxito de una celebridad. Si los fanáticos se sienten decepcionados o traicionados por la información revelada, esto podría afectar negativamente la imagen de Hande y Kerem. Sin embargo, si los fanáticos muestran comprensión y apoyo, esto podría ayudar a los actores a superar este momento difícil y a mantener su popularidad. La comunicación es clave en este proceso. Hande y Kerem deberán decidir cómo abordar la situación, si desean hacer alguna declaración, y cómo quieren manejar la relación con sus fanáticos. La transparencia, la honestidad y la empatía podrían ser clave para recuperar la confianza del público. Asterisco asterisco las posibles acciones legales asterisco asterisco. Si las conversaciones filtradas son auténticas, Hande y Kerem podrían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes hayan filtrado o divulgado esa información. La divulgación de conversaciones privadas sin el consentimiento de las partes involucradas es una violación de la privacidad y puede ser un delito. Los abogados de Hande y Kerem podrían presentar una demanda contra los responsables de la filtración y solicitar una compensación por los daños y perjuicios causados. Este tipo de acciones legales son comunes en el mundo del entretenimiento, donde la protección de la privacidad es un tema recurrente. Asterisco asterisco el rol de los medios de comunicación asterisco asterisco. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de información sobre la vida de las celebridades. Es importante que los medios actúen con responsabilidad y ética, evitando la difusión de información falsa o sensacionalista. La cobertura de la filtración de estas conversaciones debe ser objetiva y equilibrada, respetando la privacidad de Hande y Kerem.
Los medios deben evitar especulaciones y rumores, y deben centrarse en la información verificada y contrastada. El sensacionalismo y la búsqueda de clics a cualquier precio no contribuyen a la construcción de una sociedad informada y respetuosa. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar al público de manera precisa y responsable, sin dañar la reputación y la privacidad de las personas. *** Reflexiones finales ***. La situación que se ha presentado con la supuesta filtración de las conversaciones entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las celebridades en la era digital. La privacidad, la reputación y la protección de la información personal son temas cada vez más relevantes en el mundo del entretenimiento. Es importante que todos, tanto los fanáticos como los medios de comunicación, actúen con prudencia y empatía. Debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem y permitirles que manejen esta situación de la mejor manera posible. La especulación y los juicios precipitados no contribuyen a la resolución de los problemas y solo pueden generar más daño. Esperemos que Hande y Kerem puedan superar este momento difícil y que continúen brindándonos su talento y su arte. Su éxito en el futuro dependerá, en gran medida, de cómo manejen esta situación y de cómo se relacionen con sus fanáticos y con el público en general.